Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismecito turco y telenovelas. Soy Burak, y como siempre estoy aquí para traerles lo último, lo mun ese jugoso, lo que estu haciendo temblar a la Faru Dula de Estambul. Hoy prepun rense porque vamos a hablar de Neslihan. Esa Neslihan. La que todos conocemos, la que todos amamos, o no tanto, despu copyright ese de lo que les voy a contar hoy. Como ya vieron en el título, hoy les voy a revelar algunos secretitos de Neslihan dentro de su propia casa. Como lo oyen. Normalmente las noticias nos llegan de alfombras rojas, fiestas exclusivas o declaraciones explosivas en revistas. Pero esta vez, vamos a ir vamos a adentrarnos en el dúa a dúa de Neslihan. CU superíndice 3 ¿mo es ella realmente cuando las CU maras no es tu N grabando? ¿Es tan perfecta como la vemos en televisión superíndice 3N? Bueno, rense fuerte porque algunas cosas podrán sorprenderlos. Antes de que empecemos con todo este chismecito, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, entrevistas exclusivas y, por supuesto, los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos a lo que vinimos. He estado investigando durante semanas. He hablado con gente cercana a Neslihan, amigos, colegas, incluso algunos miembros del servicio Domu Copyrightístico. Y lo que he descubierto, bueno, digamos que ha pintado un cuadro mucho más de ese complejo de lo que imaginaba. Empecemos por lo de ese psico, su rutina diaria. Contrario a lo que uno podrá pensar, Neslihan no es una persona que se levante tarde y se dedique a ser atendida por un copyright, recito de estilistas y maquilladores. De hecho, me contaron que se levanta muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana más menos Ana, y lo primero que hace es meditar. Meditar. Al parecer, necesita ese tiempo para centrarse y prepararse para el dúa que le espera. Me pareció superíndice 3 curioso, ¿verdad? Uno se imagina a una estrella como ella rodeada de lujos y superficialidades, pero al parecer, busca la paz interior. Profundizando en esto, resulta que no se trata de una meditación superíndice 3N superficial. Neslihan tiene una gurú personal que la visita semanalmente para guiarla en prácticas de mindfulness y respiración superíndice 3N. Según me contaron, esta gurú la introdujo a la meditación superíndice 3N hace un par de años más menos en un momento de mucha presión superíndice 3N por un papel particularmente exigente. La meditación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en su ancla, su refugio en medio de la tormenta mediútica. Incluso me susurraron que lleva un diario donde anota sus reflexiones matutinas. Después copyright ese de la meditación superíndice 3N, viene la sesión superíndice 3N de ejercicios. Me dijeron que es una obsesionada del fitness. No solo va al gimnasio, sino que también copyright N practica yoga y pilates en casa. Tiene un entrenador personal que va varias veces a la semana para asegurarse de que es tu copyright cumpliendo con su exigente rutina. Y aquí viene una de las primeras sorpresas, me contaron que a veces se salta la dieta. Incluso las celebridades caen en la tentación superíndice 3N de comerse un buen plato de pasta o un postre delicioso. Pero luego, claro, se castiga con sesiones extra de ejercicio. Y no es cualquier plato de pasta, mi gente. Se trata de una lasau más menos a casera que prepara su abuela, quien vive a las afueras de Estambul. Cada vez que Neslihan visita a su abuela, es imposible resistirse al aroma de la lasau más menos a reciu copyright N horneada. La abuela, por supuesto, la consiente y la anima a comer sin culpas. Pero luego Neslihan regresa a Estambul con la conciencia un poco pesada y se somete a sesiones de entrenamiento intensivas para quemar esas calorías extras. También copyright N me revelaron que su postre favorito es el asterisco su más menos tlac asterisco, el tradicional arroz con leche turco, pero lo prefiere con un toque de canela y piel de naranja, un secreto que le enseñó su madre. Ahora hablemos de su relación superíndice 3N con la moda. Todos sabemos que Neslihan tiene un estilo impecable, siempre a la última. Pero, ¿CU superíndice 3 ¿mo es ella a la hora de elegir su ropa? Bueno, me contaron que es muy indecisa. Puede pasar horas probándose diferentes outfits antes de decidirse por uno.
Y no solo eso, sino que también Copyright N pide la opinión superíndice 3N de sus amigas y familiares. Parece que a pesar de tener acceso a los mejores diseñadores y estilistas del mundo, valora mucho el consejo de la gente que la quiere. Y la cosa no queda aún. Me entero Copyright que Neslian tiene un grupo de WhatsApp exclusivamente dedicado a la moda, donde comparte fotos de sus posibles outfits y pide a sus amigas que voten por su favorito. A veces la discusión superíndice 3N se alarga por horas y termina siendo un verdadero debate fashionista. También Copyright N me dijeron que tiene una debilidad por los zapatos. Posee una colección superíndice 3N impresionante de tacones, botas y sandalias de todas las marcas y colores imaginables. Su vestidor, me contaron, parece una zapatería de lujo. Pero no todo es glamour y bienestar en la vida de Neslian. También Copyright N tiene sus momentos de Copyright S y ansiedad. Me contaron que es muy perfeccionista y que se exige mucho a sí misma. Siempre quiere dar lo mejor de su en cada proyecto, y eso a veces la sobrepasa. Al parecer, le cuesta mucho delegar tareas y prefiere encargarse de todo ella misma. Esto obviamente la lleva al límite y le genera mucha presión superíndice 3N. Para lidiar con el Copyright S además S de la meditación superíndice 3N, Neslian recurre a otra tu copyright Nika, la jardinerua. Tiene un pequeño más menos o jardín en su balcu superíndice 3N donde cultiva hierbas aromáticas y flores. Me contaron que pasar tiempo en el jardín, cuidando de sus plantas, la ayuda a relajarse y a desconectar del mundo. También Copyright N me dijeron que le gusta mucho regalar sus hierbas aromáticas a sus amigos y familiares. Les prepara pequeño más menos os ramos y se los entrega como muestra de afecto. Y aquí viene uno de los secretos S jugosos que les tengo. Me contaron que Neslian tiene un lado muy competitivo. Al parecer, le gusta ganar a toda costa. Y no solo en el trabajo sino también Copyright N en los juegos de mesa con sus amigos. Me dijeron que es capaz de hacer trampa con tal de llevarse la victoria. Imagúnense. La imagen de la dulce y encantadora Neslian jugando sucio para ganar al Monopoly. Pero la cosa no se queda en el Monopoly. También Copyright N me contaron que es muy competitiva en los juegos de cartas, especialmente en el OK asterisco, un juego turco muy popular. Sus amigos dicen que es una verdadera maestra del engau más menos, y que siempre encuentra la forma de sacar ventaja. Sin embargo, también Copyright N me aclararon que sus trampas son una forma de divertirse y de ponerle emoción superíndice 3N al juego que una verdadera intención superíndice 3N de ganar a toda costa. Pero no se crean que todos son defectos. También Copyright N me contaron cosas muy bonitas de ella. Por ejemplo, me dijeron que es muy generosa y que siempre dispuesta a ayudar a los participa en varias organizaciones Copyright ficas y siempre pendiente de las necesidades de los desfavorecidos. También Copyright N me contaron que es muy cariu más menos osa con su familia y amigos. Siempre busca tiempo para pasar con ellos y demostrarles lo mucho que los quiere. Se ayuda de las organizaciones